Mateo, cualquier persona es Mateo. Que sea la última. Deja de llorar. Te dije, la primera, la segunda. Esto llega a dirección y nos vas a contar otra parte. Recuerden que nuestros niños y adolescentes constantemente están cambiando, están creciendo y les tenemos que hablar, comunicarnos, establecer todos los puentes de comunicación posibles, reforzar valores desde casa como el respeto, la solidaridad, la empatía y aparte de esto, pues comentar estos temas, saber que nosotros somos adultos y estamos en el total deber de denunciar los casos que veamos. Yo vi el video y sinceramente creo que merecen un castigo, pero más allá de un castigo también es recibir ayuda psicológica y averiguar el por qué esas niñas están actuando así. Se ha grabado un poco más, pero realmente eso viene de hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ya que hay ahorita más la influencia de las redes, está mayor, debería de haber más control de eso, o sea, más conciencia en los jóvenes y en los papás. Siempre preguntar a sus hijos cómo les va en la escuela o en cualquier lugar que hagan vida, porque hay muchas personas que, bueno, niños más que todos, se sienten indefensos y no tienen cómo defenderse, pues, o buscar la manera de defenderse. Y a los que agredieron, obviamente, darle seguimiento a eso y los colegios que tengan que hacer lo que tengan que hacer. Tantos videos virales últimamente sobre el bullying, pues, y siento que esto es un hecho que de verdad está sobrepasando ya los límites. Bueno, como padre, como madre que soy, de verdad hay que estar muy pendiente de nuestros hijos y preguntarles siempre cuando lleguen a casa qué es lo que está pasando, porque hay muchos que no dicen por miedo, pero hay que estar pendiente de los hijos de verdad, porque con esto que se está viendo últimamente. Uniformes JCMS. Lo que necesites, lo fabricamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama No es un podcast, un espacio en el que debatimos, analizamos y conversamos de distintos temas de interés individual, en algunos casos, y colectivo, como es en esta oportunidad el tema que traemos a la mesa. Vamos a hablar del acoso, de la violencia estudiantil, también conocida esta serie de conductas como bullying. Esto a propósito del reciente caso que se viralizó y que acaban de ver ustedes al inicio del programa. Estas situaciones no son recientes, han ocurrido a lo largo quizá de la historia, solo que en este momento, con la vigencia de las redes sociales, pues lo vemos con mayor énfasis y cada vez más seguido. Para eso nos acompañan mis invitados de esta jornada. Yorelis Acosta, ella es psicólogo clínico y social, coordinadora de investigaciones del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, y a su lado Luis Martínez, él es abogado, consultor jurídico del Consejo Municipal de Derechos de Niños y Adolescentes del municipio Baruta del estado Miranda. Gracias por acompañarnos, por estar en esta oportunidad en No es un podcast. Siempre a la orden para tratar temas tan importantes como este. Un placer, Tabet. Bueno, esta semana vimos a nivel nacional un caso que se viralizó, la conducta agresiva de unas adolescentes con relación a una de sus compañeras, ¿no? Por supuesto, el caso fue llevado a las autoridades, están detenidas estas jóvenes, llevadas justamente a un recinto correccional. En este caso, los padres también han estado involucrados, ya habían ocurrido hechos similares en el mismo colegio y quisiera analizar justamente este panorama. ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones en las escuelas y por qué lo vemos cada vez con mayor frecuencia? Como bien señalas, el acoso escolar sucede desde hace muchísimo tiempo. De hecho, para mi generación, que es anterior, decíamos, yo estudié y ese tipo de eventos se sucedían y no llamaban la atención. Se le llamaba chalequeo, pero ese chalequeo se ha ido incrementando. El no tomar los correctivos a tiempo ha hecho que las cosas se crezcan y sobre todo las consecuencias que pueden tener esas acciones a lo individual y a lo social. La diferencia estaría también entre molestar a otra persona, a otro compañero de estudio, si esa molestia es una amenaza hostil, por ejemplo, de varios tipos, ya vamos a hablar de eso, que produce malestar, angustia en el otro y en el otro débil. Generalmente hay, si lo vemos en términos muy básicos, una persona que agrede, otro que es agredido y ese agredido es distinto. ¿Por qué sucede? Las investigaciones
más recientes señalan que aquellos niños que han sufrido malos tratos o que vienen de familias problemáticas donde la violencia está presente o han sido abusados, es muy probable que bajo estas 3 condiciones ese niño o niña se convierta en agresor. Ok, es decir, que pudiera partir de un precedente este tipo de conductas. Es muy importante la presencia de la violencia directa o indirecta. El presenciar violencia en el hogar también te puede hacer un niño que establezca ese tipo de relaciones o vínculos en la escuela. Ahora, abogado, a propósito del acoso escolar, ¿cómo a nivel de leyes lo estamos viendo y cómo es justamente analizado desde la perspectiva de los abogados en este momento, entendiendo que usted está vinculado justamente al escenario de niños y adolescentes en el municipio de Baruta? ¿Con qué recurrencia? ¿Cómo están las leyes en relación a ese tema? Sí, correcto. Respecto al concepto de acoso o de bullying, no hay nada que esté claramente tipificado en la ley. Sin embargo, cuando hay un incidente donde hay agresiones físicas, se puede tratar como lesiones. Si hay agresiones verbales también. Si el victimario es hombre y la víctima es mujer, también hay toda una tipificación en la ley de una vida libre de violencia que protege en este caso específicamente a la mujer. ¿Cómo lo enfoca y qué tan recurrente es en nuestro municipio? Bueno, después de la pandemia ha habido un auge. Quizás uno de los elementos, además del el entorno violento, es los 3 años de donde no hubo mucha socialización y los adolescentes de ahorita, que eran niños en ese momento, se perdieron un momento importante de aprender a socializar y de repente todo lo canalizan de una forma agresiva porque no tienen la herramienta para enfocarlo bien. ¿Y cómo lo tomamos en nuestro municipio? Bueno, en nuestro municipio, en todos los municipios del área metropolitana, hay un consejo de protección que es el que en primer lugar se encargaría de ver esto. Si el agresor es menor de 14 años, entonces el Consejo de Protección tiene el monopolio de lo que puede suceder. Si en cambio el agresor es mayor de 14 años, podría pensarse en una responsabilidad penal del sistema de responsabilidad del adolescente, y es como en el caso de las jovencitas que comentaste, que como tienen más de 14, tienen 15, fueron imputadas. Bien. Y la manera en la que se aborda este tipo de casos, es decir, los correctivos, las medidas correctivas para estas jóvenes que también involucran en cierta parte a los padres, ¿cómo son estipuladas por la ley? Porque las niñas están en un correccional, se les están dando charlas de cómo socializar y todo este tema, y los padres también están vinculados, digamos, a este tipo de formaciones. ¿Cómo actúa la ley en ese sentido? Sí, en este caso que fue a tribunales, sí se tiene que investigar si la conducta de los adolescentes fue iniciativa de ellos o si hasta cierto punto fue llevado por sus padres. Y en ese caso se puede dictaminar si ellos también tienen algún tipo de responsabilidad. Porque si ellos llegan y le decían, sí, haz lo que quieras con esa niña, sométela, métete con ella, pues obviamente los padres tienen algún tipo de responsabilidad. Sí hay ciertos, dependiendo de... Pero tienen obligaciones, según lo que explicó el Ministerio Público. Tienen obligaciones contempladas en la ley orgánica, en la LOGNA, comprometiéndose a cumplir con los controles parentales en el hogar, ejercer mayor supervisión en cuanto a la relación con padres e hijos. Es básicamente lo que se les estipula a los padres. Sí, de hecho en el Consejo de Protección hay una medida que se utiliza mucho en estos casos, que es que se comprometan los padres a estar vigilando la futura conducta de los hijos. Para que si vuelve a suceder ya se sabe que eran responsables los padres porque se les advirtió y no hicieron nada. ¿Y el tiempo que se determina para que estas personas o estas jóvenes se mantengan en una correccional, cómo se estipula luego de las investigaciones? Sí, en el sistema de responsabilidad penal del adolescente, el máximo tiempo de privación de libertad sería 10 años para delitos extremadamente graves. Y aquí, bueno, en este caso en particular hubo la figura de
homicidio preterintencional en grado de frustración, algo muy particular que se dictaminó ahí. Y sí, la pena es más o menos alta, pero eso lo dictamina es el juez, o sea, la fiscalía hace la acusación y dependiendo de las pruebas a lo largo del juicio es que el juez dice efectivamente cuál sería la pena. Pero fíjate que muy interesante todo esto de un tema que cada vez se va haciendo más complejo cuando vamos haciendo investigaciones. El análisis no es tan simple de pensar hay una víctima y un victimario. Hoy día se identifican otros actores presentes. Por ejemplo, el agresor nunca está solo. El agresor generalmente lo acompaña un grupo que incluso lo estimula a agredir. Esos jóvenes pudieran decir, no, yo no hice nada, yo estuve allí, pero tú proteges al agresor y le dices, dale, dale, y es el que graba, es el que sube. También hay una responsabilidad para estos observadores. Sí. Luego, los observadores pasivos, no me quiero meter porque estamos viendo en estos eventos. Y ahí me voy a detener, Yorelis, porque estaba leyendo justamente un estudio que hacían en España y es que al menos el 50% de las personas que ven que están agrediendo a alguien no hace nada. Exacto. Se queda expectante simplemente y no... Y además señalar que España es uno de los países que ha tenido alta incidencia en acoso escolar, que lo ha estudiado, que ha sacado buenos manuales, indicaciones, ¿ok? Pero que el bullying es un fenómeno global. Claro. Se ha estudiado en todos los países del mundo, más o menos hay presencia. El tema de los dispositivos móviles y las redes ha hecho que el proceso sea mucho más grave y con más lesiones, que es la parte que me corresponde y que quiero señalar. Las consecuencias psicológicas que tiene haber sufrido bullying las vamos a ver a corto y a mediano plazo. ¿De qué manera? A mí me ha tocado atender niñas que han hecho autolesiones, ¿sí? Que hay ansiedad, trastornos de sueño, ideación de no quiero seguir viviendo, estoy sufriendo, porque a través del teléfono te llegan mensajes a medianoche, a lo mejor en otro momento te dicen, mañana nos vemos en la esquina, ¿no? Y fue, digamos que la primera lavada de mano de algunos colegios de decir, eso sucedió fuera del colegio, no tengo nada que ver. Hoy se sabe que incluso socialmente, comunitariamente, se deben hacer cosas. El bullying no es un problema nada más de la escuela o de las dos personas que están allí, sino que necesitamos programas sociales de protección a esos niños vulnerables, a una sociedad a que aprendamos a dirimir nuestras diferencias a través de la conversación, que aprendamos a ser empáticos, que aprendamos a respetar al otro que tiene a lo mejor una condición distinta, y que todos tenemos una responsabilidad, las autoridades municipales o nacionales también. Y cuando pensamos en la víctima, bueno, entonces una ley o el Consejo de Protección o estas niñas que están privadas de libertad y que van a ser enjuiciadas, entiendo, pero que luego tienen que ir a psicología también. Tanto el que sufre el bullying como el que practica, como el agresor, necesita ir a terapia porque ese niño o niña debe ser resocializado. No puedes ir en tu día a día resolviendo las cosas con violencia y eso es lo grave. La otra consecuencia importante que están arrojando los estudios es que algunas víctimas, si bien lesionan su personalidad, su autoestima, hay un porcentaje que aprende a defenderse, Franci, y entonces se convierte también en un agresor. Como yo soy débil, yo también desarrollo esos comportamientos violentos y empiezo a ser un bullying. Entonces hay buleadores puros y luego el buleador que tiene que aprender a defenderse. Bien, ahora dejando sobre la mesa todo lo que pasó con los padres, ¿no? Porque la denuncia, según lo explicó un colega periodista de la Fuente de Sucesos, explicaba que los padres de la chica que se vio en este video que se hizo viral afectada por sus compañeras, fueron los que revelaron, sacaron a la luz el video, porque no se hacía nada desde la institución. Y aquí entra en juego lo que es la alerta temprana. Hay señales desde las escuelas, desde los distintos centros educativos, instituciones, incluso desde oficinas, porque hay personas adultas que también sufren bullying.
que te indican que algo está pasando, que eso no está bien, y hay alertas que no se atienden a tiempo. ¿Qué pasa cuando hay indicios de que la conducta de los estudiantes no es la correcta, de que la supervisión de la escuela no se dio cuenta que está pasando, o capaz se dio cuenta, pero es bueno, esas son cosas de muchachos? ¿Qué pasa con el tema de la alerta temprana y la metodología que en este caso aplicaron los padres de difundir el video? Bueno, sí hay indicios que hay que dar a conocer más. Primero, que el agresor, los estudios señalan que está entre los 11 y 15 años. Es decir, que esa es una edad donde tú debes tener más programas de atención para esos jóvenes. Y en segundo lugar, si vemos en niños incluso más pequeños que no quieran ir a la escuela, que pierden sus útiles escolares, que los cuadernos aparecen desordenados, rayados, sucios, porque también hay distintas formas de molestar, no solamente a través de la amenaza verbal o del empujón, o sea, de la palabra, o de enviar algún texto, sino de te quito los cuadernos. Cuando el niño con frecuencia dice me siento mal, me duele el estómago, me duele la cabeza, no quiero ir, ver si los niños físicamente presentan golpes morados, arañazos también. Es decir, que los papás tenemos una gran exigencia en estos momentos, no es solamente enviar al niño al colegio, sino ese vínculo que debes mantener con el colegio, hablar con tu hijo. Por eso me preocupa un poco lo que tú acabas de decir cuando se le dice a los padres, ustedes deben vigilar el comportamiento de sus hijas. ¿Pero qué es vigilar? A esos padres también tienen que ir a orientación, porque el vigilar puede ser hostigación también, puede ser negativo. No hay un vínculo afectivo positivo entre esas madres y esas niñas, y muy probablemente haya violencia, muy probablemente, ¿verdad? En los hogares, y estas niñas han aprendido a comunicarse de esta manera. O sea, todos deben ir después a una resocialización social o psicológica, sin importar si eres víctima o eres victimario. Son como extremos de comportamientos inadecuados. Seguramente muchos padres están viendo el programa en este momento y se preguntarán, mi hija ha sufrido acoso, ¿qué hago? A nivel legal, ¿cuál es la hoja de ruta, abogado, para los padres que nos están viendo? En las escuelas, por solicitud del Ministerio de Educación, debería de contar toda escuela con una defensoría escolar. Entonces, cuando el padre sospecha, cuando los profesores sospechan, el personal administrativo sospecha, o por iniciativa propia del adolescente o del niño que sea víctima, puede ir a la defensoría escolar. Y entonces ahí, si es una materia conciliable, se hace una conciliación, y si ven que efectivamente no es conciliable porque hay agresiones, porque hay una situación de acoso, entonces el caso debería ser remitido al Consejo de Protección. Si no hay una defensoría escolar, o si es evidente que si hay un acoso, ya no hay duda, entonces los padres pueden acudir al Consejo de Protección de Niños y Adolescentes del municipio donde viva el niño, no donde quede la escuela, sino donde el niño viva. Ahora bien, para de alguna manera simplificar todo lo que ocurre detrás, que ya lo conversamos, o las causas que pudieran llevar a una persona a agredir a otros y las consecuencias que esto tiene en esa persona que es agredida, hablemos también de la formación que entra en juego, porque si bien es cierto que todos escuchamos la palabra bullying, pues no todos entendemos lo que significa eso y las consecuencias que pueden tener para las personas que tanto son agresoras como la persona agredida. Se están dando talleres de capacitación, de formación, la gente entiende realmente lo que significa el bullying. Mira, sí, en las escuelas del municipio Baruta se dan talleres, se dan talleres sobre, dependiendo de las edades, los niños más pequeños, sobre derechos y deberes. Obviamente, cuando se les explica los deberes, se les hace entender lo que no deberían de hacer. Y a los jóvenes, a los adolescentes, se les dan talleres sobre específicamente el tema de acoso. Eso es una constante. A los profesores también se les da talleres si el colegio así lo solicita, y si en un colegio sucede una situación de esta, aunque el colegio no lo solicite, nosotros nos comunicamos con el colegio y los invitamos a que el personal docente administrativo reciba también ese taller. Fíjate, yo quisiera decir dos cosas en relación a lo que está diciendo el abogado Luis Martínez, y es que hay un servicio de psicología en la alcaldía de Baruta donde también
apoyamos a las escuelas, las maestras, y es uno de los temas que estamos abordando, dándole herramientas a las maestras para que puedan identificar esas alertas tempranas, no correr la arruga que decimos nosotros. Si el tema está presente en las escuelas, lo debes abordar adecuadamente, los niños deben ser remitidos a donde corresponda. Y lo otro es el tema de la denuncia, Francis, que me parece muy importante, porque los niños que a mí me ha tocado atender que tienen terrores, que tienen miedo, que están amenazados o mucha ansiedad, Se sienten coaccionados. no quieren hablar porque parte de la amenaza, y lo vimos en este video, donde le dices no digas nada, si tú dices Porque te no va a sabes ir lo que te va a peor. pasar. Exactamente, y no me importa la directora y esa valentía del agresor. Entonces también una medida importante, además de la psicoeducación, es denunciar. La persona agredida debe denunciar y saber que la escuela va a reaccionar, que la maestra también es un ente de protección, y finalmente que las escuelas sean un espacio seguro también para la convivencia. En ese sentido iba mi próxima pregunta. Las personas denuncian, Yorelis, te consulto, porque hay mucho miedo también detrás de eso. Si este video quizá no se hubiese hecho viral, no sabríamos hoy qué pasó con esa jovencita. Y sus padres también, por temor a exponerla en público, no lo hubiesen hecho. ¿Qué pasa? Hay casos que conoces seguramente de personas que tienen miedo, no vayas a decir nada, no vayas a difundir. Claro que tal sí, video. y como te he dicho, a mí me ha tocado como psicólogo clínico atender sobre todo niñas que han atentado contra su vida porque se sienten tremendamente angustiadas o están sufriendo por esta situación. Pero, ¿qué pasa cuando es entre varones? Y realmente no lo estamos haciendo bien, porque estamos viendo que el tema cada vez se complica más, que es evidente que se suma el hecho de las redes sociales, las consecuencias para cada una de las personas que están allí, o entran más personas. Hemos visto otros casos en el autobús escolar, también hemos visto cómo hay niños que se agreden, te quito la mochila, te quito el almuerzo, te quito el dinero, y los demás no hacen absolutamente nada. ¿Por qué la pasividad de los otros y no defiendes al que es diferente? Entonces hay todavía muchísimas cosas por hacer en relación a todos los actores o las personas que están allí involucradas. ¿Y cuál sería, ya para finalizar, esa dinámica que deberían implementar los padres, las familias, en este momento en el que estos casos son tan visibles? Quisiera resaltar también que si bien hay consecuencias muy graves para las personas que son víctimas de bullying, que pueden llegar incluso a la adolescencia o a la edad temprana, hay registros muy importantes de cómo hay jóvenes que se han quitado la vida, que la relación entre bullying y suicidio es importante, así como el agresor correlaciona de manera muy alta con futuras conductas delictivas. Por eso también tienes que proteger al agresor, porque los estudios señalan que si no tomas las medidas correctivas de apoyo y de resocialización, esos jóvenes van a ser futuros agresores, pueden incluir en consumo de drogas, alcohol, robo, y estás perdiendo un buen capital. Entonces hay distintos niveles, yo siempre lo veo así como psicólogo social, que tienes distintos niveles de acción, desde identificar los niños vulnerables, hablar socialmente del respeto a la diferencia, de proteger al otro, al diferente. En las escuelas hay acciones como estas de educar, de poner el tema en la palestra, en la opinión pública, discutirlo. Cuando se presenten casos, tienes que abordarlo adecuadamente, y sin duda en el nivel macro o el nivel municipal, como estamos trabajando, esa interrelación de protección, educación y luego remitir a psicología los casos que sean pertinentes. Abogado, ya un mensaje final para que esas personas entiendan que hay mecanismos, que hay hojas de ruta para seguir cuando sean visibles este tipo de situaciones. Fíjate. Muchas veces después de una charla a los estudiantes, yo digo que si alguien quiere tener alguna consulta privada y ellos se me acercan, y sí hay una cifra roja en las estadísticas, gente que no se atreve a denunciar. ¿Qué les recomiendo yo a ellos y cuál sería mi recomendación ahorita? Que se atrevan, porque si no lo hacen van a seguir siendo víctimas de bullying, y quizás el día de mañana también sus hermanos menores. Si denuncian, entiendo que es estresante, pero igual todos los días estás sufriendo un mal momento. Y si logras frenar a esa persona agresora, puedes evitar que tus compañeros, tus amigos, tus hermanitos menores también sean víctimas de lo mismo. Entonces sí, mi recomendación es que denuncien.
Si pueden denunciar a la Defensoría Escolar porque la hay, lo hagan, y si no, pues que se comuniquen con los consejos de protección de su respectivo municipio. ¿Tienen alguna red social en el caso de ustedes desde el municipio de Baruta, algún teléfono, algún contacto para que las personas vayan allí y tengan esa información? No Las te lo redes, puedo, pero el sí. número, No me lo sé de memoria, pero la cuenta de Instagram, que también a través de esas cuentas tenemos pueden... Instagram y tenemos WhatsApp y tenemos la página de la alcaldía. Ok, justamente ahí desde el Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes del municipio de Baruta pueden ustedes obtener esa información. Y de cada caso, municipio, cada Sí. municipio tiene esas opciones. En el caso de Yorelis, también allí sus redes sociales. Ella es psicóloga clínico, psicóloga social, coordinadora de investigaciones del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, y nos acompañó también Luis Martínez, abogado, consultor jurídico del Consejo Municipal de Derechos de Niños y Adolescentes del municipio Baruta. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, por estar allí, por conectarse y también por interesarse por este tipo de temas que son tan importantes para la vida en sociedad. Para ser buenos venezolanos debemos ser buenos seres humanos en lo individual, luego en lo colectivo, de adentro hacia afuera, como lo decimos. Gracias por acompañarnos, será hasta un próximo episodio de esto que se llama No es un podcast.